Cordial saludo. Hoy en esta sesión abordaremos el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Mi nombre es Marlon Andrés Amayaca David, profesor del Instituto de Educación Física y Deportes de la Universidad de Antioquia. Vale la pena precisar que el árbol de problemas es una herramienta diagnóstica que nos sirve efectivamente para detectar situaciones no deseadas o problemas en una comunidad específica o en una organización. En este caso nos vamos a centrar en organizaciones del campo de la educación física, la recreación y deportes. Organizaciones ya sean deportivas, comunitarias, de actividad física u otro tipo de escenarios donde es susceptible la aparición de la educación física, recreación, deportes, ocio, tiempo libre y otras manifestaciones de nuestro campo. Antes de iniciar el árbol de problemas es importante tener tres premisas fundamentales. La primera, contar con los actores involucrados en el problema en esta comunidad, es decir, ojalá personas que hacen parte de la comunidad, que están involucrados en el problema, que tienen diferentes posiciones y diferentes intereses al interior de la misma. La segunda premisa es poder contar con documentos, textos, ya sean históricos o planes de acción, planes de desarrollo, que puedan servir de insumo para fortalecer el análisis y el diagnóstico del problema mismo. Y tercero, establecer un tipo de pensamiento causal, es decir, que permita comprender los fenómenos a partir de la sucesión de otros fenómenos que sucedieron. Es decir, establecer una relación de si sucede un elemento, cómo puede afectar a otros dentro de la comunidad. Partiendo de un ejercicio ficticio, nos ubicamos entonces en la comunidad del barrio Las Acacias. Con esta comunidad en un espacio de participación libre y espontánea, identificamos un problema central y este fue denominado inadecuado uso y aprovechamiento del tiempo libre de jóvenes entre 14 y 17 años en el barrio Las Acacias. Este problema central se detecta a partir de la identificación de tres causas directas, es decir, tres situaciones que están incidiendo o hacen que este problema exista. La primera es la escasa oferta de programas deportivos y recreativos dirigidos a esta comunidad. La siguiente es el deficiente aprovechamiento de los escenarios destinados para el deporte, la recreación y la actividad física. Y la tercera, la nula representación de los jóvenes en los órganos decisorios de la JAC. Entiéndase la JAC como la Junta de Acción Comunal en un barrio. ¿Qué quiere decir esto? Que estas tres causas directas tienen directa responsabilidad e incidencia en que exista un inadecuado uso y aprovechamiento de tiempo libre de jóvenes entre 14 y 17 años en el barrio Las Acacias. Sin embargo, es importante tener presente que así como el problema tiene unas causas que hacen que éste aparezca, las causas directas también tienen unas causas que implican que estas mismas existan. Es decir, cada causa directa tiene una causa indirecta que está haciendo que así suceda. Por ejemplo, tomando como base este primer bloque que encontramos aquí, encontramos que como causa indirecta es que los intereses de la Junta de Acción Comunal están centrados en otros grupos poblacionales. Por lo tanto, hay una escasa oferta de programas deportivos y recreativos dirigidos a esta comunidad. Y si tomamos la otra causa indirecta, que está contigua a la que acabamos de mencionar, es decir, el desconocimiento de los intereses en deporte, recreación y actividad física de esta población, también va a incidir en que se presente una escasa oferta de programas deportivos y recreativos dirigidos a esta comunidad. Es decir, aquí estamos estableciendo que si existe una causa directa, tiene directa responsabilidad en la causa directa y esta a su vez tiene incidencia en la aparición del problema central. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a tomar la primera de abajo hacia arriba. Si hay intereses de la Junta de Acción Comunal centrados en otros grupos poblacionales, por ende, hay escasa oferta de programas deportivos y recreativos dirigidos a esta comunidad y, por lo tanto, un inadecuado uso y aprovechamiento del tiempo libre de estas personas que hemos estado mencionando. Y así, el ejercicio nos plantea cómo cada causa directa tiene relación con otras causas indirectas. Lo podemos ver en la pantalla hacia la derecha, es decir, con el deficiente aprovechamiento de los escenarios y con la nula representación de los jóvenes en los órganos. Allí podemos ver el ejemplo y poder establecer la relación que se acaba de explicar. Vamos a pasar entonces a otro componente del árbol de problemas y son los efectos directos e indirectos. Vamos a entender estos efectos como las consecuencias o lo que podría suceder si el problema central continúa, si no se interviene. Por lo tanto, si el tiempo libre
de estas personas tiene un adecuado uso y aprovechamiento de continuar esta situación, un efecto directo sería inmediato la baja adherencia a la práctica del deporte, la actividad física y la recreación. Por lo tanto, si existiera baja adherencia en estos aspectos, ¿qué sucede? Existe un riesgo de aparición de enfermedades crónicas no transmisibles como consecuencia de ese efecto directo. Y también, si existe esta baja adherencia a la práctica del deporte, la actividad física y la recreación, tendremos un aumento del sedentarismo en esta población específicamente. Bien, asimismo, como en el ejercicio anterior, podemos encontrar que a la derecha de la pantalla encontramos otros efectos directos y otros indirectos relacionados. Distribución inequitativa de los escenarios tiene como efectos indirectos la utilización del tiempo libre para prácticas a favor del bienestar y así sucesivamente con cada uno de los efectos directos e indirectos que se presentan en esta sesión. Una vez identificado esto, teniendo en cuenta los actores que participaron allí y posibles diagnósticos anteriores o planes de acción o textos que sirvan para enriquecer este diagnóstico, entonces es importante pasar al siguiente tema, y es que generalmente las organizaciones o los grupos comunales tienen un sobrediagnóstico. Nos hemos interesado lo suficiente en poder identificar el problema, sin embargo, de nada sirve si no establecemos una forma de mitigar o atender ese problema que se está planteando. En este caso, entonces, viene a tomar relevancia el árbol de objetivos. Ahora bien, pasando al árbol de objetivos, es importante comprender que el árbol de objetivos es la situación deseada y se establece en positivo, guardando toda la mayor fidelidad y coherencia posible con el árbol de problemas, de modo tal que en el momento de ser positivos y establecer una acción no se pierda la coherencia con el problema detectado. Para lograr esto, se sugiere un elemento muy simple y es cambiar los verbos a positivo y a modo de verbo. Lo que antes se denominaba problema central, ahora se denomina objetivo general. Si antes era el inadecuado uso y aprovechamiento del tiempo libre, en el árbol de objetivos vamos a hablar de fomentar el adecuado uso y aprovechamiento del tiempo libre. Como ustedes lo pueden ver, no se cambió casi nada del enunciado, solamente la primera parte correspondiente a positivo y en la debida redacción de un objetivo que es en verbo oír, es decir, en infinitivo. Con esta misma premisa vamos a denominar lo que antes eran causas directas, en este momento se llaman objetivos específicos y opera efectivamente la misma lógica, es decir, lograr mantener el enunciado lo más fidedigno posible y cambiar un verbo que me permita pasarlo a positivo, en este caso, implementar la oferta de programas deportivos. Anteriormente, cuando estaba identificado como causa directa, se hablaba de que no existe una oferta o escasez de oferta de programas deportivos. Y yéndonos un poco más abajo, lo que antes se denominaban causas indirectas, en este momento lo vamos a denominar actividades, es decir, lo que va a permitir que se cumpla el objetivo específico que se tiene en la parte superior. Por lo tanto, anteriormente los intereses estaban centrados en solo un grupo poblacional. En este caso se redacta de manera distinta y se plantea que los intereses de la Junta de Acción Comunal están centrados en todos los grupos poblacionales. Aquí se puede ver en rojo cuál fue el cambio que se hizo. Asimismo, contigo existía desconocimiento, cuando estaba en causa indirecta, desconocimiento de los intereses de esta población en términos de deporte, recreación y actividad física. En el árbol de objetivos, en este ejemplo que estamos viendo, se denomina conocimiento de los intereses, es decir, si antes hay desconocimiento como una situación negativa o no especificada, en este caso lo vamos a volver en una situación positiva, en una situación deseada. Partiendo luego del objetivo general, vamos nuevamente a la parte media de la presentación, fomentar el adecuado uso y aprovechamiento del tiempo libre. Ya pasamos entonces a fines indirectos. Estos antes se denominaban efectos indirectos y opera la misma lógica. Pasarlo a positivo, pero no necesariamente tendrá que hacerse a partir de un verbo en infinitivo. Y hay una salvedad importante con esto, y es que la responsabilidad para el desarrollo del árbol de objetivos solamente llega hasta el cumplimiento del objetivo general.
Es decir, que lo que acabamos de denominar como fines indirectos son fines a los que el proyecto puede aportar y alcanzar, pero no dependen específicamente del proyecto, dado que son situaciones multifactoriales con los cuales no solamente desde el uso adecuado y aprovechamiento del tiempo libre vamos a solucionar fines como la distribución equitativa de los escenarios, inclusión de la población en prácticas deportivas, recreativas y de actividad física y comunitarias. No depende solo de nosotros, sino que aportamos a este fin. En ese sentido, los fines indirectos también tienen la misma lógica. Aportamos al cumplimiento de estos fines. Por ejemplo, mitigar el riesgo de aparición de enfermedades crónicas no transmisibles no depende exclusivamente de desarrollar un programa para el fomento del adecuado uso del tiempo libre. Existen otros factores aquí de orden económico, ambiental, psicológico, en fin, que pueden incidir en estos tipos de fines. Por lo tanto, si se fomenta el uso adecuado del tiempo libre, se podría aportar al incremento de la adherencia a la práctica del deporte, a mitigar el riesgo de aparición de enfermedades crónicas y a una disminución del sedentarismo, pero solo en términos de aporte, no de responsabilidad directa a partir de la ejecución del proyecto. A la derecha podemos encontrar también otra serie de fines directos e indirectos que guardan la misma relación que se establecía en el árbol de problemas. Es decir, si hay una distribución equitativa de los escenarios, pues podría haber una utilización del tiempo libre para prácticas a favor del bienestar y mitigación de prácticas de delincuencia y drogadicción, que anteriormente en el árbol de problemas aparecían como unos efectos directos e indirectos que podrían desencadenarse a partir de la no atención del problema central. Muy bien. Ahora, es importante aclarar que esta siguiente parte que estamos planteando aquí corresponde a la metodología de marco lógico, que es una metodología de proyectos establecida de cierta manera un poco, llamémoslo universal, que permite establecer una metodología única para la realización de los proyectos. El árbol de problemas puede utilizarse para esta metodología, pero no es únicamente o no es exclusivo de este método. Vamos entonces a utilizar la metodología de marco lógico para seguir con la siguiente parte del árbol de objetivos. Una vez identificado el árbol de objetivos y que encontremos que guarda toda la coherencia en términos del objetivo general, de los objetivos específicos y las actividades, vamos a tomar una parte de este árbol de objetivos. Vamos a tomar la primera parte y hay que partir de la siguiente premisa. En marco lógico, una vez se tiene el árbol de objetivos, de aquí en adelante no se va a denominar de esta manera, sino que vamos a hablar de componentes. ¿Qué son los componentes y por qué se denomina este nombre? Esto obedece a la matriz de marco lógico que plantea en su método, en su técnica, el componente en vez de objetivo. Por lo tanto, si había una escasa oferta en el árbol de objetivos, se hablaba de implementar la oferta de programas deportivos y recreativos dirigidos a la comunidad. Anteriormente, este tenía la denominación de objetivo específico. A partir de este momento lo vamos a denominar componente. Y este componente tiene una serie de actividades que, como su nombre bien lo indican, lo componen o lo integran. Y estas actividades es lo que antes denominábamos actividades en el árbol de objetivos. Aquí sí guarda coherencia o total fidelidad mejor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el componente de implementación de oferta de programas deportivos y recreativos dirigidos a esta comunidad se desarrollará a través de actividades como cuáles: conocer los intereses de esta población. Al interior de conocer los intereses de esta población hay una serie de tareas que se desprenden de este mismo proceso de conocimiento, es decir, cómo consecuentemente, en la medida que se van logrando las actividades, se van conociendo los intereses de esta población. Y también otra actividad, como que los intereses de la Junta de Acción Comunal están centrados en todos los grupos poblacionales. Por lo tanto, así como en la anterior, estos intereses están compuestos de múltiples tareas que llegan a cumplir este fin. Ahora, también es muy importante pensar que en la ejecución de estas actividades para lograr estos componentes es necesario la implementación o mejor la gestión de los recursos al interior de la comunidad, organización o contexto donde estemos trabajando. Bajo la teoría de recursos y capacidades de Barney encontramos que nos ofrecen 5 recursos: el recurso humano, el recurso tecnológico, financiero,
el recurso infraestructura materiales y el capital organizacional. En este caso, vamos a identificar cuáles recursos necesitaríamos para esta actividad. En este sentido, ¿qué requeriríamos? Recursos tecnológicos, es decir, el desarrollo de una herramienta o de un programa ofimático para poder conocer los intereses de esta población, tipo diagnóstico, un formulario a través de estas herramientas digitales que se nos presentan y una serie de recursos humanos que van a estar al frente de ellos. Asimismo, para conocer los intereses de la Junta de Acción Comunal en todos los grupos poblacionales, necesitamos otro tipo de recursos, como son los recursos humanos, es decir, instructores que estén precisamente trabajando en pro de lograr el cumplimiento de este componente. La gestión de los recursos en las actividades es un elemento fundamental para poder alcanzarlas, puesto que de acuerdo con esta teoría que nos presenta la teoría de recursos y capacidades que se citó anteriormente, la interacción de estos mismos son los que propician el éxito o no en el alcance del objetivo o de la actividad que se quiere desarrollar.